nuestro primer panel, la competitividad del transporte. Así que nos seguirán acompañando acá en el escenario el doctor Ricardo Jorge Sampaio y el doctor Álvaro Fernando Costa. E invitamos también acá al escenario al doctor Carlos Hernán Fajardo, investigador EAN, al doctor Camilo Montes Pineda, gerente seccional Bogotá, Cundinamarca y Boyacá ANDI, y al doctor Mario Lozano Vargas, presidente de la Junta Directiva del Comité Sectorial del Transporte ANDI, quien será el moderador de este panel. Así que, doctor, le cedo el micrófono. Usted está encargado de moderar este panel. Muchas gracias. ¿Todos tienen micrófono? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Bueno, me da el placer de dirigir el primer panel de nuestro congreso. Como lo decíamos al inicio de esta mañana, nuestros dos focos principales en este congreso son el tema de la competitividad y el tema de la innovación. Y este primer panel lo vamos a focalizar a temas de competitividad. Ahora escuchábamos al profesor Álvaro y a Ricardo hablar un poco sobre temas urbanos, terminales de transportes, tres grandes ejemplos: los franceses, los españoles, los ingleses nos llevan años luz. Yo creo que hacia allá tenemos que llegar, y aquí en esta plenaria también nos acompañan gerentes de terminales, y yo creo que ha sido muy importante el comentario y las experiencias que ustedes nos traen a Colombia de lo que deben ser terminales que interconecten los diferentes modos de transporte. Pero competitividad tampoco no solo es temas urbanos, son temas intermunicipales. Nosotros tenemos que trabajar en nuestro país a cómo interconectar mejor el transporte urbano y el transporte intermunicipal. Y queremos como también identificar cuáles son verdaderamente esos ejes de competitividad, tanto en el intermunicipal como en el urbano, según las experiencias que todos ustedes tienen. Hemos hablado también del tema de las tarifas. El tema de las tarifas en nuestro país es un tema que golpea la rentabilidad de las compañías que pertenecemos al sector del transporte urbano. Otro pilar importante es el tema de la inversión que hacen los gobiernos para mejorar la conectividad de los diferentes territorios y regiones, y vemos que en Colombia se está trabajando en eso, pero lo vamos a ver al cabo de 6 o 7 años. Todavía falta mucho por verlo, pero es algo que teníamos que hacer y estábamos bastante atrasados. Otro tema importante que pega en la competitividad es el modelo de negocios de nuestras compañías. ¿Cómo nos organizamos en las compañías? ¿Dónde está el liderazgo en las compañías? ¿Hacia dónde va cada compañía en el sector del transporte urbano? Y obviamente pues las inversiones que tanto públicas como privadas que hacemos para competir mejor. Hoy vemos en la muestra los nuevos buses que se están adquiriendo en los últimos años con las mejores tecnologías para dar también el mejor servicio, que puede ser otro pilar fundamental. Entonces eso es como un abrebocas de lo que queremos hablar en este panel de competitividad, y le voy a dar la palabra inicial a Carlos para que hablemos un poco cuáles son esos ejes de competitividad que tenemos que estar enfocados. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí. A ver, bien, digamos que para poder arrancar con el panel y el tema de la competitividad, bueno, primero el lío de qué es competitividad, sobre todo en términos de que se define como competencia. Entonces, pero competitividad ¿para quién? Para mí, para empezar, hay tres elementos que se ve afectada su competitividad por la movilidad urbana, y tiene que ver pues las empresas mismas que hacen la movilidad, que hacen el transporte, ya sea urbano o intermunicipal, pero a la vez también el Estado, digamos, o la sociedad, por los tiempos que se pueden perder ahí en términos de retrasos o que no funcione bien ese transporte, y a su vez también pues la empresa privada, porque si dentro de esa movilidad y los ciudadanos no llegan a donde tienen que llegar a tiempo o de una manera funcional, pues también van a presentar pérdidas, y se ve con los líos que tuvimos aquí en Bogotá, con los atascos que hubo, con los problemas que hubo. Entonces, pero para poder plantear la competitividad o ser competitivos, para mí existen 4 pilares fundamentales que hay que tener en cuenta al construir la estrategia que vaya a construir cualquier organización, donde incluso es una estrategia que para muchas cosas tiene que ver conjunta con el mismo gobierno.
Y es, por un lado, pues seguridad. Seguridad visto desde la perspectiva de la seguridad en carretera, para que de las cosas que desafortunadamente ocurren aquí con guerrilla, pero no solo tiene que ver con eso, sino también con accidentalidad, con problemas de seguridad vial, etc. Ahora, por otro lado está lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar igualdad, es decir, que todo el mundo tenga acceso, y toda una sociedad tenga acceso a un servicio público de transporte que funcione correctamente. Y en este caso se ve mucho en el urbano, pero que también se vea desde la perspectiva de lo interurbano. Y que, por otro lado, hay un elemento ahora que es el término ambiental, que tiene que ver con la sostenibilidad en todo lo que se haga, y en términos de transporte, pues el impacto ambiental que este genera, tanto para evitar, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, como también está ruido, como también está congestión, como se afecta, digamos, a la población. Y por otro lado está la parte económica, que es, digamos, donde finalmente se lleva toda esta medición. Visto la parte económica, tanto la rentabilidad para la empresa como para la rentabilidad para los usuarios, en términos no solo de el costo que pueda tener el tiquete o etcétera, sino el tiempo que él está gastando. Digamos, aquí, digamos, en Bogotá actualmente vivimos un problema muy serio de tiempos, no solo para carga, sino para transporte de pasajeros, aquí todos, pero además también para el mismo Estado, en términos de los sobrecostos que le implican todo este tipo de problemas y todo lo que hay que hacer. Digamos que sobre esos 4 ejes dirigiría yo los elementos que manejarían la competitividad, sobre todo porque cada un eje afecta al otro, es decir, las cuestiones ambientales o las medidas ambientales pueden afectar el aspecto económico por la inversión que hay que hacer. Incluso, me atrevo a decir, llevándolo más allá, por ponerlo dentro de todo un enfoque sistémico, el efecto sobre la salud que hay afectando en términos de este nivel de polución que puede haber, la parte de seguridad también, los sobrecostos que hay por accidentalidad o por problemas de seguridad en sí. Entonces, digamos que sobre esos 4 ejes movería yo todos los elementos de competitividad, como digo, unos afectando a otros siempre. Ok, muchas gracias, Carlos. Vamos a entrar a hablar un poco de los 4 ejes que tú propones: es seguridad, el tema de igualdad, un poco el tema ambiental y sostenibilidad, y por último, obviamente, el tema económico. Quisiera darle la palabra al profesor Álvaro sobre que nos hablara un poco en la experiencia también en Europa sobre los temas de igualdad, tanto para el urbano como para el intermunicipal, y qué buenas prácticas de esos países se pueden tener en cuenta para que nosotros podamos también seguir encaminados en parte de esos ejes de competitividad aquí en Colombia. Gracias. Eu gostava de ir a los fundamentos del Estado. Esto no es bien la respuesta a la pregunta, pero voy a responder de una forma diferente. No hay conciencia que el Estado que era más rico en la historia, que era los romanos, hace 2000 años, tenían solamente una cosa: seguridad, que es que lo daban, logística, tienen una red de carreteras, y tinham um exército, assim, um pouco direito. Não tinham nada do Estado que nós outros hoje entendemos que é um Estado que tem 100 ou 200 anos. Portanto, eu penso que o problema, quando nós outros falamos destes problemas, é que não entendemos que a logística das mercadorias e dos passageiros são quase o fundamento da existência de um Estado. E nos olvidamos disto muitas vezes. Pero se os territórios não têm atratividade e mobilidade, não existem para a economia. Assim, eu penso que nós outros temos que pensar os transportes de passageiros pensando sempre em integração. Eu acho que a segurança é muito importante. Eu concordo com tudo o que Carlos ha dito. Solamente estou dizendo
o que eu entendo que nós olvidamos mais quando pensamos nos problemas. Assim, nós outros devemos, como temos muita dificuldade em pensar em logística, devemos pensar em integração. Temos que ver que todas as coisas são complementares. E se são complementares, têm um papel importante. E o que ha sido hecho em Europa, em muitos dos exemplos, há buenos exemplos e há muito malos exemplos também. Pero esta integração dos transportes, os urbanos com os interurbanos, com locais de diferente natureza, com os internacionais, que hace com que os territórios com hecho isso funcionam. Há uma coisa que é muito importante que nós nos olvidamos também muitas vezes. É que nós pensamos nos transportes para resolver a demanda. Eu he estado envolvido em muitos processos que é a oferta que determina a demanda. As soluções de transportes podem determinar uma viabilidade económica de um território, mesmo em turismo. Eu vivo na cidade que há 15 anos ninguém queria lá ir. O congestionamento era o pior. E ha sido por 3 soluções de transportes que a cidade se ha colocado em el mercado do turismo. Foi o metro, que vem de facto unir este entorno. Foi uma pequena escalera que a cidade vive em 2 níveis e assim os turistas andam para baixo e depois sobem em estas escaleiras. E assim andam sempre descendo. Todas as pessoas da cidade podem andar sempre a descer. Não é de nível, pero tem componentes que fazem com que possa ser isso. E depois ha sido Ryanair. Ryanair ha visto que a cidade estava equilibrada e ha posto os aviões em aeroporto. E assim a entrada de turistas ha sido massiva, pero foi por lá a oferta. Assim, quando as coisas estão integradas, é possível resolver os territórios, não porque há demanda, mas porque alguém pensa, este território é interessante, eu ponho lá transportes, eu ponho lá pessoas. E isto é um raciocínio que não é muito normal de fazer. Assim, todo tem que estar bem integrado, pero eu penso que nós outros também temos de ser criativos para pôr os territórios, como a ministra falava, eu concordo muito com ela, porque ha estado envolvida em 2 processos, que é como esse. Os territórios podem ser postos em el mercado e são transportes das soluções que normalmente necessitam. Muchas gracias, Álvaro. Voy a invitar ahora a Ricardo y después a Carlos para que me complemente un poco sobre el otro eje que es seguridad. Nosotros tenemos unos niveles de accidentalidad en Colombia muy altos, lo decía el viceministro esta mañana. Creo que estamos por encima de los niveles y los estándares internacionales y creo que hay que trabajar fuertemente a eso. Yo creo que en la medida que tengamos unas mejores vías en el país podemos ayudar a reducir la accidentalidad, pero hoy en día nos golpea bastante y lo vivimos nosotros durante todas nuestras semanas en nuestras empresas con los niveles de accidentalidad en las carreteras, en las vías, y obviamente afecta la rentabilidad de los negocios. Entonces yo creo que ese es el siguiente tema que yo quiero invitar primero a Ricardo para que hablemos un poco sobre los temas de seguridad, porque hacemos muchos esfuerzos también al interior de las organizaciones en términos de
capacitación de nuestros conductores, la inversión que hacemos permanentemente en nuestro parque automotor, buses mucho más seguros, pero obviamente hay otros factores externos que nos afectan. Y qué bueno ver un poco las experiencias de los países europeos, pero también ver un poco nuestra localidad, cómo se mueve. Entonces, Ricardo. Muchas gracias, Mario. Pues sobre el tema de la seguridad vial, acá en Colombia realmente es un tema clave de la seguridad vial y de la calidad de las vías acá en Colombia. El proceso de las obras de las 4G de la ANI es algo que podrá ayudar bastante en ese tema de la seguridad vial. Pero además, como comentó Mario, el tema de la capacitación de los conductores también es clave en esta operación o en este mercado. Los temas de, igual lo que habló el profesor Álvaro, sobre la integración de áreas territoriales y servicios urbanos y operadores es clave para todo ese sistema funcionar conjuntamente. Pero lo que pasó, por ejemplo, en Portugal hace unos años fue la consolidación de las empresas de transporte intermunicipal, que existían bastante, y se consolidaron en 2 o 3 y que ahorita tienen un servicio mejor, más amplio de sus orígenes y destinos, y que funciona integrado con las demás redes, con los terminales de transporte que comentamos hoy. Por eso ese tema de la seguridad vial es clave. Sí, acá en Colombia, pues como usuario he experienciado algunos viajes en bus, sigo viajando también en avión, y una de las amenazas o oportunidades que podemos ver por ahí es que futuramente, en los próximos 10 años, se aumentará o se mejorará la calidad de las vías en Colombia, y eso es un factor muy positivo para las empresas que están acá hoy. ¿Cómo combatir la partida de carro en los diferentes destinos? La informalidad, que muchas veces Álvaro Cardona me ha comentado. Por la calidad del servicio, por la mejoría de oferta de su servicio también, por los destinos. Todos esos son clave para que todo funcione en red integrado. Eso sería. Gracias. Carlos, ¿nos complementas, por favor? Vale, a ver, yo digamos que separo en dos aspectos, uno en el cual no puedo ahondar mucho porque corresponde mucho más al problema social que vinimos con respecto a la inseguridad, porque la inseguridad en carretera, y que de hecho, pues sí, en un momento se volvió a recuperar algo bastante de esa seguridad, pero que en su momento, pues Colombia como se vio afectado en términos de viajar por tierra era un riesgo, pero bueno, eso afectaba tanto pasajeros como obviamente carga, etcétera. Pero digamos que ese es un problema que te toca tratarlo más a los entes de seguridad del Estado y bueno, la planificación de eso. Por otro lado está la parte de accidentalidad. La accidentalidad, pues para mí tiene dos factores, uno que tiene que ver con carreteras, pero además no solo accidentalidad intermunicipal, sino también internamente en la ciudad, aunque digamos que es una forma diferente, pero digamos que ahí le toca a hacer un mejoramiento obviamente de todas las infraestructuras y ir haciendo todo lo que tiene que ver con la inversión en carreteras, doble calzada y todo lo que es eso, además de diferentes medidas de seguridad, pero también tiene que haber una parte referente a lo que es las empresas propias de transporte en términos de su responsabilidad con manejo de la parte como ellas, o por decirlo coloquialmente, los conductores cómo llevan su paseo por carretera sin incluir pues la mezcla de cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de hecho leía en estos días que dentro de la Unión Europea, y me pueden corregir si me equivoco, se incluye no solo la calidad para el transporte de los pasajeros, sino también la parte que tiene que ver con seguridad laboral de los, sí, bajo unas normas muy estrictas, además de seguridad, donde, por ejemplo, cuando uno viaja en transporte público, en transporte intermunicipal en España o en general en Europa, los conductores solo pueden conducir 3 horas, tienen que parar, descansar media hora, volver a conducir 3 horas. Es decir, son una cantidad de cosas evitando, por ejemplo, que se accidente por cansancio, ¿correcto? Entonces, para poder incrementar y más cantidades de elementos de formación, ¿no? Que ya dijiste que aquí hay mucha capacitación en este momento y tal, pero digamos que hay que incrementarla, más una responsabilidad social, digamos, enfocada también hacia eso, porque
incluso muchas veces esa estructura que hay en la cual tiene que cumplir un itinerario súper estricto y tiene que llegar y no importa lo que sea, también genera esa accidentalidad por excesos de velocidad o por cantidad de cosas. Digamos que agregaría esa parte ahí en ese punto. Tú tocas un punto importante en seguridad que es la normatividad, que Correcto. obviamente los gobiernos emiten a través de decretos y resoluciones para hacer una operación segura en la vía. Y hablabas un poco sobre también algunos ejemplos que nosotros tenemos aquí, normatividad donde nos dice por cada tantas horas hacer obviamente los relevos de nuestros conductores, obviamente en las rutas largas. Pero quería, Álvaro, si nos puedes complementar sobre temas y regulaciones que tienen en Europa sobre este tema, en temas de la conducción de los conductores, el número de horas permitidas y cuáles han sido los efectos, obviamente, en el impacto en la reducción de la seguridad. A situação em Europa não é a mesma em todos os países. Em Portugal, eu também penso que não devemos ter demasiada regulação. É solamente ter a necessária para garantir o funcionamento. Em Portugal se hace a regulação por el tempo de condução. Assim, a regulação é ao condutor e não muito ao autobús. Porque o mercado com esta integração de operadores é muito lucrativo. É mercado muito bueno, como o Ricardo ha dicho, e é muito lucrativo. Assim, os autobuses são novos, não há autobuses com mais de 8 anos em este mercado. Assim, não há necessidade de regular algumas coisas que é necessário regular em el transporte urbano como o autobús, porque o mercado hace tudo muito bem, solamente controlamos o tempo de condução, que isso é muito necessário. Em Inglaterra controlam, em Portugal demora um pouquinho mais a lançar uma linha. Em Inglaterra se pode lançar uma linha de um dia para outro, tem tempos de condução e penso que fazem uma inspeção ao autobús que em Portugal não hacemos. Varia muito, pero os tempos de condução são controlados em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, é o que controlam mais. Não, porque o autobús em este mercado é bueno e não se controla muito. O que ha passado em Portugal é que os pequenos operadores se han reunido e han criado um operador solo para hacer el transporte internacional. Depois ha venido assim toda a pequena empresa tem 1%, 2%, 1,5% e depois trabalham com uma pool. Assim estas empresas têm um autocarro, um autobús que é melhor que os outros, solamente para hacer este trabalho. E a remuneração depende se o autobús é mais novo ou se é melhor ou se é menos bueno. E agora esta empresa é controlada mais de 40% por uma empresa francesa, pero todos os pequenos de Portugal estão em essa empresa e assim gerem o serviço internacional dessa forma. Os intermunicipais é diferente, temos duas empresas, uma muito grande, que é também uma união de duas empresas grandes. As duas maiores empresas em Portugal exploram este mercado com uma empresa e depois há mais umas 2, 3, pero são muito locais. E os mercados estão tão bem organizados, o serviço tão muito bem integrado e assim é um serviço de alta qualidade. Nós outros usamos vulgarmente, quando não podemos utilizar o trem, utilizamos o autobús. Eu uso muito. Tenho Wi-Fi, é bueno, o preço é bueno, a qualidade é muito boa. As silhas
são muito melhores que em el comboio, el trem, assim quando queres dormir é muito melhor. Há uma série de indicadores de calidad que este servicio tiene. Muchas gracias, Álvaro. Miremos ahora, ya que hablamos ampliamente de seguridad, el tema de tecnología. De pronto no lo nombramos como uno de los ejes, ¿no?, de competitividad, pero es un factor importante para mejorar la competitividad de los sectores de transporte. Nosotros en Colombia, todas las compañías que estamos metidas en el tema de transporte, hemos hecho un paso gigante en invertir, en mejorar nuestro parque automotor. Podemos decir que tenemos un parque automotor muy moderno, entre 3 años, 4 años de antigüedad, con la mejor tecnología. Señor. Puedo dizer uma coisa, o melhor parque autobús que há visto é em Luanda, pero lo duram 3 meses e después, así las carreteras son muy importantes para el parque autobús. Así es. Y hoy en día vemos unidades con excelentes chasis, muy buenas carrocerías, excelentes aires acondicionados, con el mejor entretenimiento a bordo. Yo creo que hoy en día estamos preparados y lo estamos haciendo muy bien. Al interior de las organizaciones también, desde el punto de vista de cómo mejoramos nuestros modelos de negocio, cómo invertimos en software y hardware para mejorar mucho más la seguridad a través de la tecnología. Yo creo que la tecnología es un punto importante y quiero abrir la discusión en el panel sobre cómo la tecnología ayuda a mejorar la competitividad de nuestro sector. Ricardo. Muchas gracias. El tema de la tecnología realmente es clave también para este asunto. Como habló Álvaro, la tecnología es lo que permite a nosotros allá podemos controlar el tiempo de conducción o de manejo de nuestros conductores. Sin eso, posiblemente podría haber más accidentalidad como pues existe acá. Además de tecnología, pues no hablaría solo de seguridad vial, pero habría también de competitividad. El Wi-Fi, las pantallas en los buses, todo eso, la calidad de las sillas, todo eso promueve o ayuda a que el bus sea tan o más competitivo que el tren, que el avión. Por ejemplo, allá, al contrario de acá, que hago acá en Colombia, pues viajo más veces en bus que en tren o que en avión. Acá en Colombia, por el periodo de tiempo que me tardo a llegar de acá a Bogotá hacia Paipa, que fue donde fue el congreso el otro año, o hacia Cartagena, me tardo mucho más, 4 o 5 veces más que me tardaría en avión. Sin embargo, allá, por la comodidad, el precio, la seguridad, las carreteras, claro, son fundamentales para que esos mismos buses que ustedes invierten se mantengan a lo largo plazo y no que a 3 meses después de su compra, de su inversión, tengan que cambiarlos, duren y persisten y que el cliente o que el usuario se mantenga a lo largo plazo. Uno de los factores que está pasando en Portugal es una empresa inglesa que está aplicando el mismo modelo de negocio que ha aplicado en Inglaterra, que es por la tarifa destruir el mercado local del intermunicipal. En Portugal están apenas empezando, pero eso también es clave. Los buses son del último año y las tarifas son como a la mitad de un operador normal que opera allá. Por eso la tecnología, como decía, es clave también para este tema, por el control que hacen los conductores, por la facilidad o por la calidad de servicio que promueve a sus usuarios y por el control de los dueños de toda la operación de su servicio. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a abrir un poco la discusión también para que todos los que están acá participando en esta plenaria, si tienen preguntas, inquietudes, aprovechemos este panel de expertos para hablar un poco de competitividad. Entonces, pues voy a darles un poco el espacio para unos par de preguntas. ¿Quién quiere de pronto lanzarse al ruedo y aprovechar que tenemos estos consultores y panelistas internacionales y que preguntemos un poco sobre temas de competitividad? No sé, hay algunos gerentes de terminales, no sé, Lucinés, si tú quieres participar con la primera pregunta, bienvenida.
Yo rompo el ruedo. Muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta que a mí siempre me ha cuestionado mucho y es en torno a la competitividad de nuestro país. Porque nosotros estamos en un país que está absolutamente descuadernado en torno a las políticas y más que a las políticas de transporte, en torno a la regulación. Tenemos todos los decretos, tenemos todas las resoluciones, tenemos todas las normatividades, pero no existe realmente una forma en que nosotros podamos ser competitivos porque no tenemos un Estado que sea capaz de controlar lo que es el transporte informal. Y tenemos otro problema muy delicado, sobre todo en el transporte intermunicipal, que también lo vive el transporte urbano y lo vive también el transporte especiales, y es que tenemos modalidades que compiten con nosotros mismos. Pongo el caso, por ejemplo, en el transporte aéreo. Tenemos compañías de bajo costo y nosotros, por ejemplo, en el caso de Rápido Ochoa, que presta el servicio Medellín-Cartagena, donde la tarifa mínima que podríamos cobrar para ser mínimamente rentable es de 140.000 pesos y tenemos compañías aéreas que nos prestan el servicio a 60.000 pesos. Entonces no tenemos forma de ser competitivos cuando tenemos modos de transporte muy diferentes donde lo único que nosotros le estamos agregando de valor al usuario son 12 horas más de viaje, 4 frentes guerrilleros y 3 de paramilitares, con derrumbes y lógicamente con la posibilidad de no llegar. Entonces a mí me cuestiona tenemos un Estado que no es capaz de coger al transporte informal, que no es capaz de coger al mototaxi, que no es capaz de coger a los transportes, digamos, los que informales y piratas. En el caso urbano, que lo viven todos los urbanos en las ciudades, lo vimos nosotros con el transporte, inclusive en las mismas modalidades que los servicios especiales se meten en el transporte intermunicipal, nosotros nos metemos en el de servicios especiales. Entonces esa es una de mis cosas que me preocupa, cómo hacer o qué tenemos que hacer nosotros como empresas para que el Estado realmente nos pare bolas y nos diga qué tenemos o cómo lo podemos hacer. Esa es una de mis preguntas. Y otra pregunta que a mí me cuestiona mucho en el caso de la competitividad es cuando tenemos, por ejemplo, acá en el transporte urbano, en el caso, por ejemplo, de Transmilenio y en lo que se está viendo también en Medellín y no sé si se va a vivir también en las ciudades amables, es que los operadores de transporte son distintos a los prestadores de servicio. Entonces andamos con dos intereses muy distintos. A Transmilenio, supongo yo el caso, lo que le interesa es ser muy rentable, teniendo menos vehículos con mayor cantidad de gente porque pagan por kilómetro. Entonces por eso vemos 10 personas por metro cuadrado, totalmente diferente a lo que vemos en donde yo como operador y como prestador del servicio voy en torno a una sola cosa, que es el usuario, y es que el usuario me busque y es que el usuario me utilice. Entonces son las dos preguntas, la primera, ¿qué hacer? Y la segunda, ¿es realmente viable la forma como nosotros estamos haciendo el transporte urbano, que se va a trasladar también al transporte intermunicipal, teniendo un operador público y un prestador de servicio particular? Muchas gracias, Luz Inés, rompiste muy bien el hielo. Yo creo que a la segunda pregunta de Luz Inés le voy a dar la palabra a Álvaro, ¿sí? Y luego también me gustaría darle la palabra a Camilo, que nos acompaña, que es un experto también en temas de competitividad, para que nos complemente un poco a las inquietudes que nos plantea Luz Inés. La primera cuestión, porque si los aviones son más baratos, podrías comprar aviones en vez de autobuses y cambiarías un bocadinho el mercado. Esta es una provocación, porque aquí en América muchos dos operadores, es lo que estamos assistindo en Portugal, que envían de autobuses para aviones. Não, o que passa em relação à regulação, o que eu penso é o seguinte: há áreas, isto tem a ver com a economia, há áreas onde há muito congestionamento, especialmente onde não há espaço, que é melhor ter uma regulação muito forte, como Transmilenio. Los horarios son definidos pela administración pública, pero
o Estado nunca é um bom operador. Assim, deve contratar a operação aos privados. Em estes casos, quando não há, especialmente no centro das cidades, que não há espaço, é melhor perder outros componentes, pero ganhar a coordenação dos transportes é o mais importante para uma cidade. Quando nós falamos em áreas em que há espaço, aí a coordenação do Estado destrói valor. Aí é melhor ter operadores privados tratando do mercado, definindo o que devem fazer e solamente têm que cumprir regras, tem de haver fiscalização, porque senão o mercado não funciona. Os mercados funcionam bem com legislação. Eu vou falar dos romanos a segunda vez, pero a primeira cidade a ter restrições à circulação foi Roma antiga. O ruído, o congestionamento era tanto durante o dia que César ha dicho, não há carros puxados a cavalos durante o dia, todo tiende a circular, a logística da cidade ha sido hecha durante a noite. Assim, o poder da administração ha dicho, isto não é possível. Foi por isso que também depois os romanos não conseguiam dormir e começaram a aparecer as quintas fora de Roma, as vilas, para eles terem cura de sono, porque Roma durante a noite era muito ruído. Pero durante o dia, sem esta regra, não funcionava. Assim, para mim, é claro, é melhor ter, sobre o ponto de vista produtivo, todas as vezes operadores privados. Sobre o ponto de vista de definição de serviço, quando o espaço é um recurso escasso, como é o centro das cidades, é melhor ter uma coordenação muito forte. Muito forte. Muchas gracias. Había otra inquietud de Luz Inés, el qué hacer, ¿cierto? ¿Qué hacer y qué debe hacer también el gobierno, ¿sí? Para que también este tipo de problemas e inquietudes se puedan resolver. Yo invito ahora a Camilo Montes, es el gerente de la seccional de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá de la ANDI, y me han dicho que es un experto en temas de competitividad. Camilo, bienvenido, gracias por unirte al panel. Hemos hablado un poco sobre algunos ejes de competitividad que han sido seguridad, igualdad, tema ambiental, un poco la economía y la tecnología. Eso es para ponerte en contexto de lo que hemos avanzado en el panel, y te doy la palabra y bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, defíname competitividad, lo más seguro es que hay una definición por cada persona, porque competitividad es todo y puede ser nada a la vez. Competitividad desde la óptica empresarial, en últimas, es cómo obtengo más resultados, ya sea con los recursos que ya tengo o con menos recursos de los que hoy tengo. Esa misma pregunta sobre qué es competitividad, qué no es competitividad, se lo han hecho, repito, mucha gente en el mundo, y si me permiten, solo les doy dos definiciones. Una que hace el World Economic Forum, que es este gran centro de pensamiento europeo sobre temas de competitividad. Ellos dicen, la competitividad es la capacidad que tiene un país o una empresa para lograr altas tasas de crecimiento. ¿Sí me están escuchando? Michael Porter, que es otro de los expertos, mejor dicho, él sí es experto en temas de competitividad, él dice que la competitividad es la capacidad que tiene una empresa para conseguir el bienestar. A mí me gusta una definición, y antes de darle la mía, yo les cuento una fábula, y es la historia de de una gacela, que en África se levanta todas las mañanas, y esa gacela sabe que tiene que correr más rápido que el león para no morir ese día. Y ese mismo león, todas las mañanas, tiene que correr más rápido que la gacela para no morir de hambre ese día. Entonces no importa si uno es gacela o león, lo importante es que tiene que correr.
Y en últimas, competitividad es eso, es entender que uno está en un sistema de mercado que es dinámico, que se mueve todo el tiempo, donde todos los días nacen desafíos, anotados algunos relacionados con temas de seguridad, de tema ambiental, de infraestructura y demás. Para mí la competitividad es la capacidad que tiene una empresa o un país de atraer talento, de atraer capacidades y en últimas de crecer. Por eso, si miramos algunos de esos rankings de competitividad, porque si hay gente que ha logrado medir la competitividad de las naciones y la competitividad de las empresas, si miramos los rankings más reconocidos en el mundo, que son por ejemplo el del IMD, que es el World Competitiveness Report, donde ellos cada año sacan un escalafón de 60 países que tienen condiciones de mercado, que están en economías de mercado como Colombia. Dentro de 60 países, Colombia está en la posición 51. Es decir, estamos abajo en la tabla en términos de competitividad. Si vamos a una medición, por ejemplo, como la del Banco Mundial, que es mucha más amplia, mide la facilidad de hacer negocios en 185 países, Colombia aparece en la posición 45, ahí estamos como más o menos en la mitad hacia arriba de la tabla. O la que es más precisa en términos de este sector, o al menos que mide factores propios de este sector, como los que notabas ahora, que es el que hace el WEF, entre 144 países, ojo al dato, Colombia aparece en la posición 66, o sea, en promedio estamos en la posición 66. Pero lo más bravo no es que estamos en 66 en 144, es que en los últimos años no ha pasado absolutamente nada. O sea, Colombia se mantiene en una posición ni para arriba ni para abajo. En eso los colombianos, esta economía es muy particular, porque no estamos lo suficientemente jodidos como para decir necesitamos un cambio estructural, ni lo suficientemente bien como para decir que todos los días nos levantamos con una capacidad de competir. Entonces siempre estamos como en esa mitad de tabla. Sin embargo, cuando miramos aquellos factores atados a lo que ahora la empresaria decía sobre la competitividad del sector transporte de pasajeros, mire algunos datos en particular. Recuerden, somos 66 en 144. Sin embargo, cuando miramos los temas de infraestructura, que eso le pega de forma directa a este sector, estamos en la posición 108. A pesar de todos los esfuerzos que el gobierno y los privados han hecho o han anunciado en términos de mejorar la infraestructura, hoy estamos en la posición 108 entre 144. En temas, por ejemplo, de calidad de las vías, estamos en la posición 126. Bueno, hay como 9 factores, aquí me podría quedar leyéndolos, yo más bien a través de Álvaro les hago llegar ese informe de competitividad, porque lo primero es revisar qué pasa de las puertas de la empresa, o dicho de otra forma, de la puerta del bus de pasajeros hacia afuera. Pero también hay muchas cosas que pasan de las puertas hacia adentro. Y hay una serie de reflexiones que como empresarios nosotros en la ANDI invitamos a que cada afiliado haga, y es cómo puede mejorar esa capacidad de competir, y eso está atado más a la productividad, y hay una serie de decisiones internas que las empresas tienen que tomar. Lo primero es ver esto como una cadena. Eso es una cadena que está compuesta desde, no sé, la empresa de transporte, el dueño del bus, el conductor del bus, el dueño de la terminal, quien la construye, quien la opera. O sea, hay todo un clúster, toda una cadena, y cada uno de esos eslabones tienen que reflexionar sus mecanismos de competitividad y cómo hacen la práctica para, al compararse con otras gacelas, ser lo suficientemente rápido para esa mañana no morir en el intento. Y ahí es donde desde la ANDI nos hemos propuesto en nuestro nuevo MEGA el año 2020, yo espero pues no chiviar a otros colegas de la ANDI que van a venir por acá, pero nos hemos propuesto que la única forma a través de la cual este país puede seguir siendo próspero es si llegamos a ser el país más competitivo de América Latina. Y ahí nos propusimos que en 8 pilares, uno de ellos relacionados con factores propios de la competitividad, podamos avanzar. Y para darle un poco la respuesta a la pregunta que hacía ahora, ¿qué podemos hacer entonces para efectivamente ser más competitivos? Si se me dan 3 minutos más, doy respuesta. Tienes tu tiempo, dale. Lo primero es, hay factores como el tema de capital humano, como el tema, por ejemplo, de innovación, de uso de tecnología, que hoy está en muchos de los casos al alcance del empresario. Y alguien me dirá, no, pero es que yo no soy una entidad de formación, ¿cómo así que los temas de capital humano yo soy el responsable de eso? Sí, señores, los mecanismos de contratación a mediano y largo plazo,
la definición de planes de carrera al interior de las compañías, el enfoque por competencias laborales, por ejemplo, para la asignación salarial y la remuneración del trabajo, son decisiones que puede tomar el empresario. El uso de la tecnología. Alguien dirá, no, pero es que no tenemos los recursos para comprar la tecnología que necesitamos. Gracias a Dios nos tocó vivir en una sociedad donde el desafío tecnológico nos implica que una tecnología que hoy puede ser inalcanzable por cuestión de precio, en cuestión de 6 meses, de un año, los costos de implementación de esa tecnología siempre bajan. Sin embargo, todos estamos acostumbrados a utilizar la misma tecnología que siempre hemos utilizado. Entonces hay una serie de factores propios de esa competitividad. Pero también debe haber una agenda que ocurre de las puertas de la empresa hacia afuera. Y ahí desde la ANDI estamos trabajando en 3 grandes frentes. El primero de ellos es la necesidad de una certidumbre jurídica. Todos los empresarios sabemos que las reglas de juego van a cambiar. El problema es cuando ocurren de forma inesperada. Cuando nadie se está esperando, como nos ocurrió finalizando el año pasado, a estas alturas del año pasado, es decir, en junio del año pasado nadie estaba hablando de una reforma tributaria. Sin embargo, se detonó la discusión por efectos del precio del petróleo, en cuestión de 6 meses nos cambiaron las reglas de juego y nadie lo estaba esperando. Y el problema no es solo que las reglas de juego cambien, porque vuelvo y digo, todos sabemos que las reglas de juego van a cambiar, y no necesariamente, bueno, es un gran problema que ocurre de forma inesperada, pero ya teniendo un nuevo marco jurídico, es muy doloroso que a varias empresas que están compitiendo en el mismo mercado les apliquen esa misma regla de juego de forma diferente. Ahí es donde los temas de informalidad, por ejemplo, juegan un papel clave. Y es donde es necesario que tengamos una cruzada y un compromiso directo, y me refiero al sector empresarial representado en la ANDI, para que la contratación de la cadena de valor siempre esté atado a un tema de formalización. Pero repito, hay un segundo frente relacionado con certidumbre jurídica, hay un tercer frente relacionado, por supuesto, con esa necesidad de ver esto en una alianza público-privada. La competitividad es tan importante que no se la podemos delegar exclusivamente al gobierno. La competitividad es tan importante que no es solo responsabilidad de las empresas, sino que tiene que ser una combinación público-privada. Es la invitación que desde la ANDI le hacemos tanto al gobierno como a los empresarios, para que tengamos mecanismos de interlocución público-privada que nos lleve en términos reales a poder ella que juntos identificamos. Yo antes de mi trabajo en la ANDI estuve casi 5 años trabajando en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y déjenme les digo algo con toda sinceridad, ningún funcionario público se levanta todas las mañanas mirando a ver cómo va a joder al empresario. Eso no ocurre. Esa no es la forma como los servidores públicos ejercen su labor. Lo que pasa es que sí existe mucha desconexión entre el sector privado y el sector, pues me refiero al sector empresarial y el sector público. También reconozco que no necesariamente todos los funcionarios tienen una vocación de permanencia, y además no necesariamente tienen una vocación de querer escuchar al sector privado, y es ahí donde la ANDI juega un papel clave. Tenemos los comités 2020, yo los invito a que ustedes lo conozcan. Tenemos cerca de 20 mesas de trabajo específicas con el gobierno nacional para superar cuellos de botella, pero también tenemos mesas de trabajo de orden regional, con los mandatarios locales, con los alcaldes, con sus secretarios, que a veces con algunos mandatarios es más difícil que con otros, hay que aceptarlo. Yo soy el gerente de Bogotá, ya se imaginarán lo complejo que es hablar con la actual administración. Sin embargo, pues todos los días yo no me levanto pendiente a ver cómo me agarro con el alcalde, al revés, tengo que encontrar los espacios propicios para poder llevar esos requerimientos que tienen ustedes como empresarios a ese administrador o a esos administradores para que en últimas puedan acertar. En resumen, no importa si somos gacelas o somos leones, lo que tenemos que saber es que todas las mañanas que nos levantamos tenemos que correr, porque alguien quiere nuestro puesto, alguien quiere nuestro mercado, alguien quiere el pasajero, alguien quiere llevar el pasajero que hoy estamos llevando, y es ahí donde esto tiene que ser una agenda no de 2 orillas, sino una alianza público-privada para que efectivamente lo podamos superar. Muchas gracias, Camilo. Bueno, creo que hay como 2 o 3 preguntas acá en el auditorio. Me habían levantado primero las damas hace un ratico por allá, la niña de chaleco verde. Viene la primera pregunta y luego vamos acá atrás para las siguientes preguntas. Muchas gracias. Y por acá también, ok. Y por allá también. Bueno, mejor dicho, se abrió el panel, muy bueno que todos participen. Gracias, Armando. Buenos días. Mi nombre es Sandra Gómez y estamos nosotros representando a Omega Limitada, una cooperativa que se dedica al transporte intermunicipal de pasajeros por carretera. En ese sentido, mi pregunta es para el doctor Camilo. Viendo que es amplio conocedor del tema de la competitividad de las empresas, yo tengo una inquietud para plantearle, y es
estoy convencida de algo que le voy a relatar a continuación, pero quiero que usted me oriente. De pronto estoy equivocada y creo que usted es la persona idónea para que me lo diga o me corrija de pronto el concepto que yo tengo. En efecto, yo también soy fiel convencida que en esta lucha porque seamos empresas competitivas debemos combinar los esfuerzos del Estado o los esfuerzos del sector público y los esfuerzos de los privados. Soy ajena al tema del paternalismo y que sea el gobierno el que todo nos esté poniendo y el que todo nos esté dando. No obstante, yo sí creo que en aquella figura que el Estado tiene de la intervención del Estado y más en estas materias económicas y de las actividades empresariales y todo lo demás, yo sí pienso que estamos un poco relegados los miembros del sector transportador carretero y mucho más el intermunicipal, siendo también incluso los urbanos un buen actor en este problema. Creo yo que así como históricamente se han tomado medidas por parte del Estado para respaldar y para impulsar el sector, la modalidad aérea en el transporte de pasajeros, como para salvar esta modalidad y sacar avante las empresas de transporte aéreo que hoy son muy pujantes y que de hecho son los leones frente a nosotros que hoy nos consideramos las gacelas. Así también el Estado está llamado en este momento, o ese es como mi concepto, en este momento estamos nosotros dando gritos de alarma, solicitando al Estado una mirada a este sector transportador carretero que necesita una intervención urgente, no en el sentido de solicitar auxilios económicos propiamente dichos, pero sí unas políticas generales y una reglamentación que nos ayude a impulsar el sector porque realmente está muy caído, y más cuando todos estos factores que le pegan o que inciden en la competitividad van directamente relacionados con la calidad y la seguridad en la prestación del servicio que en este momento nosotros estamos llamados a garantizar, pero que frente a los costos que nos significa poder operar así son muy distantes en cuanto a la remuneración o al pago que estamos recibiendo por prestar el servicio. Entonces, cuando yo presto un servicio a unos valores muy inferiores a lo que a mí me representa el costo de poder prestarlo bien, necesito que alguien como el Estado intervenga y me colabore en esto. Yo creo que en este momento estamos en una desigualdad abrumadora y no sé si es que el Estado no se ha dado cuenta o no tiene el interés de intervenir allí, o yo estoy equivocada en que tenemos derecho a eso. Gracias, Sandra. Doctor Camilo. Aló, muchas gracias por su pregunta. Eso me permite introducir una discusión en la que la ANDI ha estado con el gobierno nacional y es la necesidad de una política de reindustrialización. Y cuando me refiero a reindustrialización no me refiero pues a la manufactura y al pues acero echando fuego necesariamente. Hoy consideramos la industria no solo a la industria manufacturera, sino también a la agroindustria, a la industria de servicios. Y ustedes que están en ese subsector de la industria de servicios saben que el país clama, y me refiero, los afiliados de la ANDI claman por porque se ponga en el centro de la discusión a la empresa. O sea, en últimas, esto no es acerca de subsidios, esto no es acerca de que me regulen el precio de venta de tal forma que me permita, no sé, financiar todas las ineficiencias de la operación, sino que en últimas es que se reconozca que hay un agente fundamental de toda esta discusión que es la empresa. Nosotros ahora en agosto de este año, obviamente ustedes están cordialmente invitados como afiliados y no afiliados también, están invitados a la Asamblea General de la ANDI que va a ser en Cartagena, y el tema central es de la necesidad de una política de reindustrialización que le permita a este país, que dejó de ser un país adolescente a volverse a un país casi ya, ¿cómo se puede llamar eso? Un millennials, porque es que ya no somos un país artesanal, sino que este es un mercado grande y potente, donde cada vez tenemos más empresas que quieren venir a competir por nuestro mercado. Necesitamos que en el centro de toda esta discusión se ponga la empresa, y eso implica un factor, uno de los 9 factores que estamos proponiendo en esa política de reindustrialización está atado, por ejemplo, al elemento que usted dice ahora, el costo país. No es lo mismo operar, no sé, el transporte de pasajeros en Colombia que hacerlo en España o en Brasil. O sea, hay unos elementos propios del país
como por ejemplo cuando a ti te regulan el costo de la prestación del servicio o cuando te regulan algunos de los costos directos de la producción, donde se internacionalizó la economía pero no se internacionalizaron los costos. Y ahí van a ver ustedes un capítulo muy profundo sobre esa discusión de costo país. Pero también hay otros relacionados, por ejemplo, con el tema de la financiación empresarial. Si estamos hablando de formalización de empresas, es necesario también acceder a los recursos suficientes necesarios, no para financiar la ineficiencia, es para financiar el crecimiento y la expansión. Si alguien de ustedes se quiere montar hoy en un modelo, no sé, de reconversión de la flota, eso les vale un billete y bastante. Y ahí es donde uno espera un gobierno socio, un gobierno aliado del sector empresarial, que aplane esos costos financieros, no para no pagarlos. Nadie está pidiendo que se subsidien tasas, ni camión, pues, ni vehículos en el caso de ustedes, sino que se entienda esto en una economía de libre mercado, pero que entienda también cómo se aplana una cancha para que las ineficiencias que son propias de este mercado, pues en últimas le ayude a aquel que es formal a cumplir con esas reglas de juego. Lo van a ver en la asamblea, están cordialmente invitados. Yo esperaría que nos acompañen todos, si no la mayoría, en la asamblea de agosto de afiliados de la ANDI. Gracias, Camilo. Bueno, atrás tenemos a otro participante de nuestro congreso que tiene una pregunta para el panel. Sí, buenas. Yo quería preguntarle al doctor Álvaro Acosta si dentro de esos procesos que nos mostró, de esa interactividad que hay entre lo público, lo privado, el transportador, ¿qué modelos son exitosos en el mundo que no haya la subvención del Estado? Lo digo porque quienes hemos podido ir a viajar y a conocer esquemas parecidos, encontramos una particularidad que son modelos exitosos, pero siempre hay una responsabilidad en el Estado que garantiza una operatividad de todo ese engranaje. Yo quiero traer las palabras del expresidente de Costa Rica, Arias, que decía: algo estamos haciendo mal y no nos estamos dando cuenta. Yo pienso que acá algo estamos haciendo mal y nos estamos dando cuenta y no queremos hacerlo, y esto involucra al Estado, involucra a todos nosotros los transportadores como gremio, porque acá en Colombia se hace una carretera y se le garantiza al que la hace su punto de equilibrio y se le garantiza que si no cumple con determinados peajes el gobierno le paga el resto, pero al transportador que pasa por encima de esa carretera lo único que le garantizan es que no tiene ninguna garantía para que su ciclo financiero o su función, que está reemplazando al Estado, porque acordémonos que la función de movilizar a todas las personas es un deber constitucional y una obligación del Estado, que la empezó a ceder a través de todas las empresas que nosotros operamos. Y a veces encontramos que o es culpa de nosotros los transportadores que buscamos el enemigo o la competencia donde no es y la tenemos dentro de nosotros mismos. Yo soy uno de los que critico que no hay nada que dure más, que no hay nada que dure más poquito que un acuerdo entre transportadores. Hacemos un acuerdo en una mesa y nos hemos levantado y ya estamos pensando en cómo le vamos a hacer el guiño a lo que dijimos allá, pero eso tenemos que cambiarlo, y esto se refleja en muchas de las tendencias. Yo me considero pues joven dentro de todos los mayores que están acá, con más canas y experiencias que las mías, pero he visto en mi corta vida muchas quiebras de sectores de la economía en Colombia. Aquí se quebraron los hospitales, se quebraron los bancos, se quebraron los cafeteros, y cada vez que se quiebran aparece el Estado con una política clara y precisa. Nosotros llevamos buen tiempo, no digo que quebrados, pero a puertas de la quiebra, y todavía no encontramos un camino que el Estado contundente nos diga: sigan operando, que nosotros vamos a asumir este papel. Por el contrario, ahora estamos enfrentados a una ley sancionatoria en donde casi el transportador se le sanciona como, yo creo que ni la guerrilla va a ser sancionada en la forma como se nos está sancionando a los terminales de transportes y a las empresas transportadoras si hay alguna falla en el servicio. Es absurdo que una terminal de transporte se contemplen sanciones de 200 salarios mínimos mensuales. Estamos hablando de 200 y pucho de millones de pesos
por alguna de las faltas que se cometan. Ahí es donde uno dice, algo estamos haciendo mal y no nos estamos preocupando por hacerlo. Entonces le quería preguntar, si algún modelo específico en donde la parte de la subvención estatal, porque el presidente de Fenebus en una conferencia hace 6 meses aquí en Bogotá decía, no hay modelo exitoso si no hay subvención del Estado, porque nosotros le preguntábamos cómo se sostenían las tarifas, cómo mantenían esa relación de ocupación, costo, beneficio, kilómetro, y siempre había una participación del Estado. Para terminar, una de las joyas que les decía yo, nosotros, y la doctora Sandra lo complementaba con los altos costos. Acá en Colombia, y está en mi departamento, no sé si en el de ustedes está, en 160 kilómetros de carretera tenemos 5 peajes. Es un promedio de cada 30 kilómetros, cada 32 kilómetros un peaje que indudablemente pega demasiado por ese solo sentido en los costos del transportador. Y es bueno que de una vez por todas, yo conocí una tesis de una maestría, no conocí el resultado, donde estaban averiguando cuál era el impacto de la economía del transporte en el Producto Interno Bruto en relación a sus cargas tributarias que el gobierno recoge, porque es que nosotros aportamos supremamente esfuerzos y valores para terminar en una carga tributaria muy alta, en un beneficio económico del Estado muy alto, y consideramos que ese cuentico de que es que nos lo revierten en carreteras ya está pasado, porque es que todas las carreteras se volvieron privadas. Aquí no hay ninguna carretera pública en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Álvaro. Lo que has dicho se pasa también en Portugal. No hay forma de los operadores se entenderem e después que se van de la mesa de las negociaciones. La primera cosa que hacen es cómo pensar a invertir lo que han combinado. Assim não é diferente aqui de Portugal. Eu penso que a única forma de hacer tienes de definir acuerdos que são tão bloqueados que todos tienen de cumprir, porque senão não é possível haver entendimento. Há umas coisas de integração que han marchado bem em Portugal, como os intermunicipais, pero as outras negociações há sempre problemas. O que has hablado entronca um pouco no que has dicho, é minha opinião e hablo disto todas as vezes que puedo. E eu penso que os políticos atuais estão olvidando que o Estado é logística. Quando há uma guerra, já han entendido isso, que uma guerra se ganha pela logística. E não há entendido aún que Estado se ganha também por la logística. E assim é mais fácil a todos os outros setores terem ayudas do Estado, que é o setor que é mais vital para seu funcionamento, que são os transportes. E mesmo a construção de carreteras, tudo que é infraestrutura dá mais votos, não sei, mas é mais fácil de convencer um político a investir em infraestrutura que em investir em el serviço, e é el serviço que cria valor em termos económicos, não é a infraestrutura. Assim, o que estás dizendo não puedo estar mais de acordo, pero solamente em alguns estados, em alguns momentos, há esse entendimento que os serviços públicos de transportes têm que ser financiados, porque isso é economia pública.
Por exemplo, em Portugal agora, pela primeira vez, há 15 anos que estávamos diminuindo o número de mortos, e este ano estão aumentando 20% o número de mortos em las carreteras. E eu havia avisado ao ministro há 3 anos que isso iria se passar, precisamente porque han cortado algum financiamento público em áreas que eram vitais para o funcionamento dos transportes. Assim, não sei o que dizer mais, mas eu penso quando vejo a história, e os políticos não sabem de história, é, por exemplo, a Revolução Industrial em Inglaterra, em século XVIII, não foi uma revolução industrial, foi uma revolução de transportes. Toda a tecnologia existia desde o século XV. Pero foi quando os ingleses construíram uma rede de canais fluviales que puderam ter grandes produções e escoar o produto. E depois com o trem, isso foi mais visível. Pero uma coisa que há 200 anos os Estados entendiam, e eu penso que nos últimos 20 os políticos se han olvidado. E se não há financiamento à operação, não há Estado. Para mim, assim toda a economia vai criar custos acima do que pode ter para as trocas comerciais, e depois as trocas vão a diminuir. Muchas gracias, profesor Costa. Tenemos una tercera pregunta y voy a pedirle a Carlos Fajardo que nos acompañe en el apoyo a su respuesta. Sí, de hecho la pregunta era para él precisamente. Nos leímos la mente, muy bien. Sí, muy de la mano de lo que dijo Luz Inés, es que muchas veces el sector transportador quiere ser competitivo, pero le es imposible a veces ser competitivo. Yo quiero poner sobre la mesa un tema que viene preocupándome altamente desde hace más o menos 2 o 3 meses que inicié en el sector del transporte intermunicipal, que va ligado justamente a 3 de los 4 pilares que el doctor Carlos mencionaba, que son la seguridad, la igualdad y la economía en tiempo y valor. Y a eso adicionalmente pues sumarle otro que es el tema de la seguridad vial, que también estuvo sobre la mesa ahorita. Y para ello entonces recurriré muy cortamente a la situación que les planteo para que desde la ANDI incluso se empiecen a plantear en la mesa con el gobierno posibilidades. Usted despacha un vehículo para que cubra su ruta y va con los usuarios, y por la imprudencia o la impericia de un motociclista o de un ciclista o de un peatón se surte un accidente, donde es evidente que la empresa transportadora no tiene ningún grado de responsabilidad, pero la norma, y en esto hubiera querido que el viceministro estuviera aquí para que lo escuchara, porque él dijo que las normas no son de piedra y en eso estamos de acuerdo. La norma dice que si hay un accidente donde se impliquen heridos, debe haber inmovilización del vehículo. Entonces, ¿qué le corresponde a la empresa transportadora? Le corresponde inmovilizar su vehículo por un accidente que efectivamente no ocasionó, sino que fue ocasionado por la imprudencia de otro. Le toca pagar por llevar el vehículo a los patios donde lo van a guardar. Le toca pagar por el parqueadero que tiene que cubrir, tiene que arreglar con el de la moto o el de la bicicleta, porque si no lo demanda. Tiene que dejar de ganar por la inmovilización de ese vehículo, por ejemplo en un puente festivo, como me ocurrió a mí hace poco, con un vehículo inmovilizado, y las autoridades en ese caso, que son representantes del Estado, manifiestan que no pueden hacer nada, y no los culpo, y estamos en la casa de la policía, me parece muy bien poner el tema también, porque la norma sí lo establece y ellos tienen que cumplir el procedimiento, y donde es evidente que fue imprudencia del otro, quien finalmente termina pagando los platos rotos es la empresa transportadora, con además el costo en la imagen que eso le representa frente a sus usuarios, que es muchísimo,
el transbordo o que se vayan en otra empresa transportadora, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede entonces el Estado y el gremio transportador buscar alternativas para dotar de facultades a las autoridades para que en el momento de los hechos se determine la responsabilidad de manera por lo menos previa, para que el transportador no tenga que cargar con todos esos gastos que efectivamente lo hacen poco competitivo, porque eso es mucha plata la que está en juego ahí? Ese es más o menos como el escenario planteado, y el tema de que muchas veces queremos ser competitivos, pero situaciones como esta, que son además muchos otros ejemplos, nos ponen a nosotros en una camisa de fuerza que es en donde es imposible efectivamente competir con otros sectores del país, de la economía nacional. Muchas gracias por tu pregunta, y ese es nuestro día a día en el sector transporte. Carlos, te dejo la palabra. A ver, lo que pasa es que bueno, ahí hay bastante elemento que tiene que ver con sistema legal, ¿sí? Más que otra cosa. A ver, para empezar, incluso yo no soy abogado, obviamente soy ingeniero, pero el tema es que, pero Colombia paradójicamente es de los países que tiene un sistema legal súper completo, pero en términos de su aplicación y su normatividad, digamos que es donde está el mayor problema. Entonces, por un lado, tendría que el Estado realmente empezar a agilizar o mejorar su sistema penal y su sistema de sanciones en términos de hacerlo más ágil, porque lo que estás sugiriendo es que se haga mucho más rápido ese proceso, ¿sí? Pero lo que pasa es que al haber heridos, entonces entrará dentro de toda esa parte penal, y dentro de toda esa parte, si hay precisamente además una desgracia, pues peor. Pero por otro lado, tiene que haber una norma estricta en términos de que, por ejemplo, en carretera no tiene por qué haber cierto tipo de vehículos, por ejemplo, ¿sí? No sé específicamente el caso, pero digamos para carretera no debería haber cierto tipo de vehículos, o por ciertas rutas no deberá circular ciertas cosas. Así se podría evitar, por ejemplo, ese tipo de influencias. Me estaba hablando de influencias de tipo bicicletas o motos o cosas que no tenían por qué estar en una carretera o lo que sea. Bueno, entonces, pero volvemos al tema de normatividad estricta y además hacerla cumplir, porque es que también tenemos otro problema a veces, no se hace cumplir por, a veces los entes encargados no tienen la capacidad, están en otra situación. Digamos que no voy a entrar en esa discusión porque sería meterse en especulaciones complicadas. Bien, pero, y viene mucho la pregunta que hacía ella también sobre cómo hacer con el informal, ¿correcto? Entonces, entra un lado normatividad, otra, ¿cuál es la causa de esa informalidad, por ejemplo? Sí, digamos que muchas veces esa informalidad se genera en ciertas zonas porque no se da cierta cobertura, porque el Estado no autoriza ciertas rutas, no lo sé, eso depende de cada cosa, de cada situación. Entonces, la única manera es, a mi parecer, obviamente como gremio, toca hablar con el Estado en términos de, bueno, por favor, agilice esto, pero es que ahí entramos en toda esta dinámica, porque para que eso se cambie, esa normativa, ¿qué tendría que hacerse con respecto a, vos que estuviste en el Estado, con respecto a que tiene que pasar por ley, entonces tendría que pasar por todo pero bueno, yo creo que se puede hacer en términos de una representatividad política para poderlo hacer, porque estamos en lo que me estás planteando tiene mucho que ver con un problema que tiene que ver con política y después llevarlo a implementación de la ley, porque… Porque el transportador tiene que elegir entre o pagar todos los gastos que les mencionaba, o lastimosamente, pues si no es el caso, porque no lo comparto, pero se ve, o darle la coima a la gente para que no inmovilice el vehículo, ¿cierto? Que es absolutamente lamentable que ese tipo de cosas sucedan. Es que es más, la sola representación de los dos escenarios es triste. Debería existir un sistema lo suficientemente robusto para evitar que el transportador pierda por ese lado y que las autoridades, pues no se vean tentados a realizar esas solicitudes, ¿cierto? Pero es que ahí es donde digo que es meterse y no por miedo a comprometerme a hablar o tal, sino que saltaríamos a un campo bastante complicado. Que tiene que ver a veces si podríamos saltar, mire, sí, es cierto, a veces, como dice él, los funcionarios no se levantan con la intención de agraviar a los empresarios, pero también existe para mí a veces una falta de compromiso en términos de el Estado, o sea, yo como miembro de una sociedad que trabajo para el Estado en mi función,
como miembro de dicha sociedad para hacer bien mi trabajo, así de sencillo, en serio. Es que ya entramos en un campo que no quiero entrar porque se alargaría mucho, y es nuestra concepción social como ciudadanos para hacer bien nuestro trabajo, ¿sí? Porque es que, como te digo, la normativa está, la reglamentación está, si uno hace bien su trabajo no tiene por qué pasar estas historias, pero se necesita que todo el mundo haga bien su trabajo. Entonces, y lo que estás diciendo de corrupción tiene que ver con esa parte ya individual, pero que también tiene que ser perseguida de alguna manera. Digamos que ahí en donde no quería saltar, pero vuelvo y repito, porque alargaríamos mucho, pero lo que decía es perfectamente cierto. Pero además entramos en el problema de la burocracia del Estado, o sea, en el sistema, cómo algo salta dentro del sistema legal y mientras salta para un lado, salta para el otro. Si hubo un muerto, Dios no lo quiera, entonces peor, porque entra el juicio, la responsabilidad civil. Pero además las responsabilidades civiles a veces también no son súper estrictas. Digamos que en otras naciones la responsabilidad civil de una de las partes tiene un precio muy alto. Aquí digamos que no lo tiene muchas veces por lo que estás diciendo. El de la bicicleta se cruzó o el de la moto se cruzó. Para mí él tiene que pagar con su responsabilidad, pero resulta que como que ahorita, entonces, bueno, todas estas historias que vienen por acá. Entonces, vuelvo y repito, yo pienso que la única manera de hacerlo es como grupo de presión, dicho en términos propositivo, no en términos negativos, ¿sí? Pero que haya una representatividad en donde tratan de cambiar esa ley y hacer que estas cosas se agilicen, porque al final también se puede volver un trámite administrativo, no digo yo, ¿sí? Sino que se vuelve un trámite casi que penal, pero es un trámite administrativo que se puede agilizar. Pero la única manera es llevándolo a una discusión como grupo, ¿sí? Una discusión no, a una presión como grupo, dentro de obligar a un cambio legal, porque también hay que hacer entender al Estado de que a veces el Estado para mí no entiende, o sí lo entiende, una parte lo entiende, me refiero a que no lo aplican, es cuál es la ventaja competitiva, como decían ahora, que le trae como nación que ese tipo de cosas estén funcionales todo el tiempo, porque es que si el transporte no camina y si la gente no se mueve, entonces se pierde dinero no solo por tiempo, sino porque la gente no consume, porque la gente no llega. Okay. Además de que es un servicio público, que entramos al problema de igualdad. Cuando se refiere a igualdad es que todo el mundo debe tener acceso a ese servicio y poder llegar a él, ¿sí? Pero como te digo, es un tema más en ese punto. Yo lo propondría de esa manera, sería la única manera, sin ser abogado habría que mirar, o constitucionalista, a ver cómo se hace, pero es el único mecanismo que se podría hacer. Pero es que ahí agrego algo y lo digo como investigador, y es, en Colombia nos falta unirnos más para hacer muchas cosas, ¿sí? En serio. Por eso algún japonés decía, un colombiano es más inteligente que un japonés, pero 5 japoneses son más inteligentes que 5 colombianos. ¿Por qué? Porque no sabemos trabajar colaborativamente, ¿sí? Y trabajar colaborativamente, como decía él allá atrás, un acuerdo dura solo 15 segundos hasta que tal, ¿sí? Pero ese es un punto importante, y realmente en otros países funcionan mucho los gremios para trabajar unidamente. Pero bueno, esa sería como mi respuesta a eso que está. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me levantaron la tarjeta roja como a Neymar. Me dieron los últimos 10 minutos del partido, que se está poniendo muy bueno, entonces tenemos 2 preguntas adicionales por el sector de Oriental, ¿sí? Entonces primero las damas y luego con don Edward, para que podamos concluir este primer panel de nuestro congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, mi nombre es Miriam Carvajal, soy asesora jurídica de Ecomotor y de Vindex Colombia. Indudablemente el transporte es una gran industria que mueve una nación, y uno sabe perfectamente que dentro de estos esquemas debe haber una articulación perfecta entre el Estado, el sector privado, entre el Estado entendiendo un sector público, entre los particulares, y obviamente se nos queda siempre a veces como relegado el ciudadano, que en últimas es el beneficiario de todo el sector transporte en una estructura. Mi pregunta concretamente viene a 2 aspectos esenciales sobre los cuales los panelistas han abordado el tema de la competitividad, y uno tiene que ver con el factor de la seguridad, y este factor de la seguridad, siendo un principio rector en lo que tiene que ver con el tema del transporte, pues permanentemente, y como bien se ha abordado en este escenario, es la informalidad, tal vez el dolor de cabeza que inunda o que permanentemente está en todas las empresas de transporte. Entonces, uno ve el sector transporte, las grandes empresas avanzan en el tema de haciendo uso de las otras empresas que facilitan el tema de la tecnología, brindando cada vez más y más seguridad al usuario. Pero uno también observa como simple ciudadano, como una persona muy entusiasmada, y yo siempre digo muy apasionada en el tema de transporte, que el ciudadano también tiene que hacer parte de este equipo, y ahí es donde creo que nos falta trabajar muchísimo
porque a veces pues parte del tema de la seguridad y de la informalidad pues siempre nos vamos a lo más barato, pero falta como trabajar un poco el tema de conciencia en la ciudadanía, y ahí es donde vendrían campañas intensas para trabajar en este sector que a veces, como digo, se nos queda relegado en un segundo plano. Y otro aspecto que llama profundamente la atención es el tema de la sostenibilidad cuando abordamos el tema del impacto ambiental. Mi pregunta concreta es, ¿cómo está Colombia frente al tema del desarrollo del impacto ambiental? ¿Existe la suficiente voluntad política del Estado para legislar o para regular este tema? ¿Qué está haciendo el sector transporte en materia para reducción y ser más amigable con el medio ambiente? Y también me gustaría conocer en Europa cómo vamos en este tema. Se ha avanzado mucho en Europa, se está dando un gran protagonismo al impacto ambiental a propósito de todos los fenómenos ambientales que estamos viendo hoy por hoy, y cómo va Colombia en el tema. Muchas gracias, Miriam. Aquí le doy la palabra a dos panelistas, si quiere Camilo, y luego de nuestros panelistas internacionales para que nos hablen un poco sobre su experiencia en Europa, sobre los temas que presentaba Miriam. La dimensión ambiental es hoy un factor clave de la competitividad, entre otras porque cada vez los consumidores, los usuarios, se preguntan más de dónde viene la cadena de valor de este producto o este servicio que estoy pagando. Hay una tendencia global hoy, es la corresponsabilidad del cliente final, del usuario, pues en el momento que está pagando, y eso es una tendencia que se está viendo a nivel mundial, sobre todo en la juventud. Creo que todo lo vemos con nuestros hijos o nuestros sobrinos, son ellos los que nos recuerdan que tenemos que cerrar la llave, que tenemos que disponer del reciclaje, las pilas, eso es una tendencia mundial que se está dando. La pregunta es cuándo y de forma acelerada va a llegar a un país como Colombia para que los usuarios sean capaces de reconocer vía tarifa esos esfuerzos ambientales que hacen las empresas. Yo creo que eso es una ola que nos va a tocar ver. Lo que no se mueve tan rápido es la respectiva reglamentación, que por un lado facilite la adopción de esas prácticas en las empresas, pero por otro lado que castiga al que las incumpla. Colombia es uno de los países más prolíficos, que más producción normativa crea en diversidad de temas, y especialmente los ambientales. Nosotros tenemos un observatorio junto con la Vicepresidencia Ambiental, donde de forma permanente estamos publicando todas las normas que regulan la actividad empresarial en el país, y cada semana tenemos o un pronunciamiento, o un decreto, una ley o un concepto que ya sea la autoridad nacional vía ministerio o las CAR o las secretarías ambientales, el que sea emite. O sea, en términos de producción normativa es muy prolífico. El gran problema que hay en Colombia es que solamente se le exige su cumplimiento a los mismos de siempre, y ahí siempre estará ese dilema entre la formalidad y la informalidad. Entonces, en la medida en que hacen más compleja la operación empresarial, pues a los que son formales se los hace más difícil, pero a los que igual nunca van a cumplir, pues se les hace más fácil en términos de la competencia. Yo creo que hoy el país, más que debatirse frente a nuevas normas, el debate tiene que ser cómo vamos a hacer cumplir las que ya están sobre la mesa. Lo que nosotros hemos visto recientemente en la ANDI es que cada vez se le exige más al sector formal, que a su vez a la hora de contratar en su cadena hacia adelante o hacia atrás, con quien contrate sea formal. Pero hay grandes cadenas, grandes sectores dentro de, o mejor dicho, muchas empresas dentro del mismo sector que, como todo es informal, entonces en últimas pueden operar o pueden ofrecer, en el caso de ustedes, un servicio donde estás compitiendo de forma desleal con quien en la práctica cumple. Solo dos reflexiones finales, y una es que tengan en cuenta que más temprano que tarde nuestros consumidores, nuestros usuarios van a privilegiar esa dimensión ambiental a la hora de pagar un producto o un servicio. O sea, eso es una megatendencia. Ustedes se tienen hoy que estar preguntando qué pasa con la disposición final de los insumos que utilizan para la operación. Esa dimensión de sostenibilidad implica todos los temas de postconsumo, por ejemplo, pero también implica entender temas de formalización, no solo de la empresa, sino también formalización laboral, el cumplimiento de unas normas donde que cada vez las autoridades son más estrictas, y pues como somos los formales son a los que habitualmente nos exigen el cumplimiento. Y el segundo frente, la dimensión ambiental, está atado por supuesto con el uso de nuevas tecnologías, y ahí hay un desafío tecnológico a la que las empresas cada vez se enfrentan más, donde hoy la tecnología es cada vez más amigable en términos ambientales, pero también exige una reposición mucho más rápido de los activos que utilizamos en la operación empresarial.
hace muchos años, yo soy antioqueño y yo recuerdo que iba a las plantas de producción textil en mi tierra y me decían con mucho orgullo los empresarios, mire esta máquina hace 80 años la tengo en mi ciclo productivo, y lo contaban con orgullo. Hoy en el sector textil, utilizar una máquina de hace 70 años estás condenado, mejor dicho, a que vía productividad te van a sacar del mercado. Yo sé que en el tema de transporte de pasajeros no necesariamente los ciclos tecnológicos son tan largos, pero sí es muy importante preguntarse cómo, utilizando tecnología adecuada, podemos responder de forma más adecuada a los temas ambientales. Gracias, Camilo. Para complementar, no sé si Ricardo o Álvaro, desde el punto de vista de lo que preguntaba Miriam, desde el punto de vista de experiencia internacional, antes de pasar a nuestra última pregunta del panel. Pues mi aporte a su pregunta sería que pues dependería no solamente del Estado, que ustedes no pueden decidir por ellos, pero que pues el Estado tiene que fiscalizar. Eso sí es un papel fundamental y único de ellos. Pero el ejemplo de una empresa de transportes con quien trabajamos en Portugal fue integrar todo su servicio en el transporte urbano y también en su transporte intermunicipal, y por ahí logramos bajar su tarifa. De un momento al otro conseguimos más pasajeros en sus rutas. Acá el tema de la informalidad es un tema casi pues, clave para este mercado, y una de las formas de combater, sea los buses informales, sea los carros, la partida de carros que igual existe, es los terminales, tener los terminales bien ubicados en las afueras de la ciudad para que el pasajero o el usuario no tenga que ir al terminal central de la ciudad, que está en el centro, y tardar como 2 horas para llegar al extremo, a las afueras de Bogotá. Y por ahí creo que se lograría muchísimo combater la informalidad, o sea, bajar la tarifa a un costo que el transporte informal no tiene cómo combaterlo, porque no está integrado con más ninguna empresa, a no ser con su propio bus, con su propio conductor, y mantener o aumentar la calidad de su servicio. Carlos. A ver, lo que pasa es que yo complementaría un poco, porque preguntaba sobre el usuario, ¿sí o no? Claro, a ver, yo creo que también ahí tiene que haber hay 2 elementos para mí dentro de esa informalidad, dentro de los usuarios que tienen la informalidad. Por un lado, como decía, existe una ignorancia con respecto a las consecuencias que él tiene por montar en algo informal, ¿sí? Si él se monta en una mototaxi o lo que sea, tiene un accidente, suerte, no le pasa nada, no puede hacer nada porque no tiene un seguro. Un taxi, un bus o un tal, tiene una serie de seguros asociados y uno tiene una serie de garantías. Entonces tiene que haber una concientización o concienciación para que la gente entienda esa parte y aprendan a usarlo. Pero por otro lado también tiene que haber, y ahí entramos un poquito en la parte del Estado, y es muchos de esos informales, como decía yo, es que no tienen cierta cobertura. Yo recuerdo, por ejemplo, en Cali, las rutas hacia Jamundí no se cubren. Cali, pueblo Jamundí, una ciudad cercana, no llega transporte urbano, ¿sí? Y el taxi le sale muy caro a la gente, entonces eso da pie para que, no estoy justificando, estoy diciendo es el origen del problema, pero bueno, habría que cambiarlo. Sobre lo que decías ambientalmente, lo que pasa es que ambientalmente, como dice él, está toda la normativa, estamos todos hacia allá, pero en términos de transporte, sobre todo a nivel urbano se nota mucho. La idea es el control de emisiones. Muchas veces se centra el problema estrictamente en hacer que el bus sea limpio, ¿sí? Que el bus sea ecológico o lo que sea. Entonces, por un lado tenemos que los instrumentos, las herramientas o los aparatos, como quiera verlo, son bastante costosos porque en Colombia apenas estamos avanzando en nuestro desarrollo propio. Existen proyectos de desarrollo de carro eléctrico, de carros híbridos, pero digamos estamos muy atrás con respecto a los manejos que pueden hacer en Europa, por ejemplo los brasileros, todo lo que han logrado hacer con respecto al desarrollo de motores, etc. Pero por otro lado está también… no solo se controla la emisión del bus, sino la emisión de los otros carros que hay. Entonces la idea sería que todo el mundo más bien estuviera en servicio público y deje su carro en la casa, por decirlo así. Entonces diría que todavía estamos muy crudos. ¿En qué sentido? En que todavía no hemos superado el punto de vivir como sociedad avanzada. No es que todo el mundo tenga un coche, sino que todo el mundo use un servicio de transporte público, pero el Estado tiene que garantizar la infraestructura, como decían ahora, digamos, porque es que los gobiernos europeos, digamos, subsidian muchas cosas, ciertamente,
pero es que ellos tienen un sentido en el cual como yo subsidio y mejoro calidad de vida, también aumento productividad, entonces, o sea, revierte de otra manera muy distinta como de pronto entendemos las cosas en América, donde el Estado no debe por qué dar nada, sino que jugamos con un libre mercado absoluto. No estoy criticando un sistema u otro, estoy diciendo que los dos manejan una rentabilidad de un lado y otro, centrados en que unos más bajan en calidad de vida y otros van más en crecimiento económico, simplemente. Entonces, te diría, yo me atrevo a decir, dentro de lo que he observado, no, todavía nos falta bastante para hacer muchas cosas, porque miremos el caso de Bogotá. La solución de movilidad en Bogotá tiene que ver por quitar carros, por decirlo de una manera. Hay dos, o pone más carreteras o quita carros, pero no sé cómo, es decir, no me pregunten cómo, pues no tengo ni idea. Pero eso sí genera un problema de efecto, pues camina uno por la 11 a las 5 de la tarde o 6 de la tarde y verá lo que es, ¿sí? Entonces, están las medidas, como dice, se está incentivando otro tipo de movilidades. Por otro lado, en carretera también la idea es que sea más rápido, pero utilizando otros medios alternos que no tenemos, ya sea fluviales o férreos, o sea que nos falta bastante, es mi opinión. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me sacaron del estadio. La última pregunta, corta y al punto, y espero también de los panelistas. Súper corta, gracias. Respuesta corta y al punto. Buenas tardes, Eduardo Betancourt de Expreso Bolivariano. La pregunta es en especial al doctor Camilo y al doctor Carlos. ¿Cómo puede ser uno competitivo en un país donde el Estado es más fácil para el Estado vigilar al vigilable y no se esfuerza por vigilar al no vigilable? En el ejemplo de la gacela y el león, es como que el Estado fuera dueño del campo, la gacela es el informal, el león es el formal, pero hay un mico que le hace una zancadilla y el Estado no lo saca del juego. Y no lo saca porque se preocupa por el tema social, que es una población que tiene que tener acceso al trabajo. Pero ¿dónde estamos los que estamos cumpliendo? ¿Dónde estamos los que estamos siendo formales? Hay un comentario de que en este país es demasiado costoso ser formal y cumplir las normas. Yo creo que muchas veces hablamos de que las empresas aéreas pueden ser una competencia. En la visión que nosotros tenemos, las empresas, lo que más sufrimos es de la informalidad y de cómo el Estado es más fácil llegar a nuestras empresas porque saben dónde está nuestra dirección, saben que siempre los vamos a recibir y saben que cómo nos pueden sancionar. Pero hemos oído por parte de entidades donde si yo no estoy dentro del ámbito de la supervisión, no me pueden sancionar. Si yo no lo cogí en flagrancia, no lo puedo sancionar. Entonces, ¿cómo ser competitivo cuando el mismo Estado no apoya a las empresas formales y blinda de cierta manera con un velo a las informales? Camilo, por favor. Pues esa respuesta, esa es la que sí nos hacemos cada mañana al despertar en la ANDI, y es porque es que nosotros representamos en esta discusión del tema empresarial a la mediana y gran empresa en cada uno de los 30 sectores que representamos, y ahí es donde nosotros le pedimos al gobierno, le exigimos al gobierno que primero tenga planes de mitigación a la hora de sancionar o imponer una nueva ley, un nuevo mecanismo de regulatorio, de tal forma que nos permita a los formales adaptarnos para el cumplimiento de las respectivas normas, pero por otro lado que amplíe el ámbito de regulación y sobre todo con mucho énfasis a ese mundo informal, porque es que la informalidad no es solo la informalidad empresarial, porque uno va y se constituye en la Cámara de Comercio, sino que la informalidad empresarial viene de la mano también de prácticas empresariales que todos tienen que cumplir. La formalización también viene de la mano de la formalización laboral y por supuesto la formalización del producto o servicio que se presta. Nosotros lo que hemos decidido como organización para poder contribuir a esa discusión y entre otras representarlos a ustedes como afiliados es constituir lo que denominamos las mesas 2020, que son en 15 áreas de la economía, en 15 áreas del desarrollo empresarial, mesas de trabajo específicas entre el sector público, generalmente representado en el ministerio o en una autoridad de alto nivel en el gobierno nacional, y el sector privado representado en la ANDI. Lo que hacemos es llevar a esos grupos, a esas mesas de trabajo, aquellos asuntos específicos que en temas empresariales los afiliados nos han permitido conocer, ya sea a través de las respectivas cámaras sectoriales o los comités sectoriales o a través de las seccionales. ¿Qué es lo importante entender ahí? Que más que una medida específica que a veces se avanza o a veces se devuelve, lo importante es mantener un diálogo constructivo y permanente con el gobierno. Nosotros ahí tenemos que reconocer que el gobierno al menos ha abierto, para efectos de la ANDI, ha abierto esas mesas. Lo que somos conscientes es que necesitamos acelerarlo. ¿Y qué es lo importante de allí?
que esos asuntos específicos empresariales que hoy les están tallando y que les están inhibiendo la posibilidad de competir y de crecer, nos permitan conocer eso para poderlos llevar ante la instancia adecuada en el gobierno no solo nacional, sino también en los regionales. Bueno, muchas gracias a los panelistas, a Camilo, a Carlos, a Álvaro, a Ricardo, a todas las personas que participaron con sus preguntas muy acertadas. Muchísimas gracias por hacer exitoso este primer panel de nuestro Congreso. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues nuevamente le damos las gracias a nuestros panelistas, a nuestro moderador, y llegó el momento de invitarlos a un almuerzo que se va a ofrecer gracias a los organizadores del evento en el primer piso en el Domo. Los esperamos nuevamente acá en este salón a las 2:15 para continuar con la agenda programada para la tarde de hoy. Les quiero recordar para que visiten nuestras muestras comerciales interna y externamente y participar activamente en todas las redes sociales con el hashtag #TransportePasajerosAndy. También les recomiendo llevarse todas sus anotaciones y demás pertenencias, ya que en este momento se va a recoger todo el material que se encuentra encima de las mesas. Muchas gracias y feliz almuerzo.